Muchas gracias y mil disculpas, me voy a expresar en castellano con la ayuda del compañero para la traducción. Quisiera empezar, antes de empezar, quisiera decirles que la red brasilera tuvo una participación, un rol muy importante en la creación de la Cooperación Internacional para la Evaluación, la IOC, y en la formación de la RELAC. Nuestros representantes en ese momento para la formación de estas dos redes fueron Rogerio Silva y Daniel Brandao, para quienes pido un aplauso. ¿Entendieron? ¿Quieres traducir? Sí, tranquilo, puedes seguir. Bueno, voy a continuar. Ahora sí al punto. Quisiera empezar diciéndoles que voy a compartir con ustedes mis reflexiones sobre la situación de evaluación, los desafíos que presentan y un poco cómo mirar hacia el futuro. Estas son reflexiones mías, que no necesariamente ustedes tienen que estar de acuerdo, y si no estuvieran y quisieran conversar conmigo, estoy a disposición. Tampoco me voy a referir concretamente a Brasil, me voy a referir más a los desafíos generales globales y de América Latina en la medida de lo posible. Ela disse que vai trazer reflexões que são delas, reflexões próprias, que ela está disposta a dialogar e, claro, né, que a gente possa questionar também, trazer os nossos pontos de vista, e que ela não vai falar necessariamente do Brasil, mas a partir da experiência dela sobre esse tema da avaliação para o futuro. Bueno, como ustedes conocen, el mundo se está recuperando de la pandemia del COVID-19. Para algunos de nosotros miramos atrás hacia la pandemia. Sin embargo, hay que reconocer que ha sido una de las más grandes crisis humanitarias a nivel mundial y que sus efectos se encuentran todavía vigentes en la actualidad y han significado retrocesos en todos nuestros países. Bom, ela disse sobre a pandemia de Covid-19, a gente ainda olha para a pandemia como uma das maiores crises que a gente já passou, né, no mundo, e a gente precisa refletir também, indo além, né, e pensando para frente. Además, el mundo es escenario de conflictos regionales que tienen repercusiones globales. Tenemos también situaciones donde vemos que las democracias se están debilitando o están siendo amenazadas en varios de nuestros países. Tenemos también un incremento de la migración y de población refugiada. Las estadísticas demuestran que más del 50% de las personas migrantes y de los refugiados son mujeres y niños. Vocês estão acompanhando, pessoal? Tá dando para acompanhar? Acho que vai ficar mais dinâmico, né? Sem eu fazer a tradução. Se tiverem dificuldade, então, por favor. Tá. Si no entiende, levanta la mano. Isso. Ana, puede seguir. Ya. Tranquilo, que la gente lo comprende. Perfecto. También afrontamos los efectos de la crisis climática que viene desarrollándose desde hace muchos años, un incremento significativo de la pobreza, un incremento en las brechas de género y de la inequidad, alta probabilidad de no alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Recientemente se realizó la 7ª reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible en Chile. En este país, en esta reunión, los países se comprometieron a propiciar, desarrollar políticas y acciones
que permitan acelerar el logro hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Unánimemente afirmaron que en América Latina, al momento y en términos generales, solo se espera alcanzar el 22% en promedio de cada objetivo de desarrollo sostenible. Eso ha sido una reunión hace poco. Entonces la pregunta es, la evaluación debe basarse en el contexto. Esto es solamente una pincelada de algunos aspectos importantes. Si la evaluación debiera basarse en el contexto, la gran pregunta que debiéramos hacernos es si la evaluación está respondiendo a estos retos. Si la evaluación está preparada para responder a estos retos. Y si nosotros como personas evaluadores tenemos las competencias, tanto técnicas como interpersonales, éticas, como para afrontar estos desafíos. Si estamos realmente preparados. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo final de la evaluación en estos tiempos? La discusión sobre la importancia de una evaluación que influya en procesos de transformación está al centro de la agenda. Y yo creo que es sumamente importante, pero es sumamente importante desde mi punto de vista tener claro este tema. Evaluación para la transformación. Cuando hablamos de evaluación transformadora, podemos confundirnos un poco. La evaluación es un medio muy importante para generar evidencias. Las evidencias no son un fin en sí mismo, son medios que nos van a permitir influir en toma de decisiones sobre políticas públicas, sobre política, sobre diferentes niveles, proyectos, programas, políticas, etc. Por lo tanto, la evaluación debe ser altamente influyente y debe ser estratégica. Para hacerlo, necesita apostar por cambios transformadores. Si nosotros hablamos de evaluación transformadora, estamos quizás negando que lo que se ha construido hasta el momento es importante y que podemos seguir construyendo sobre los importantes bloques, avances y lecciones de la evaluación para adaptarla y ajustarla de tal manera que responda a los desafíos actuales. Yo creo que no podemos decir, bueno, hagamos una X, tenemos que hacer la revolución y necesitamos otra evaluación. No seríamos consecuentes con nuestra función de evaluadores que proponemos aprender sobre las lecciones, aprendemos a construir sobre buenas prácticas. Tenemos que ser consecuentes, pero sin olvidar los cambios transformadores que están que son prioritarios en el contexto actual. Otra dimensión importante de la evaluación es evaluación para el buen gobierno. Y nosotros, como redes, como asociaciones de evaluación, somos parte de la sociedad civil. Y pienso yo que deberíamos quizás despertar nuestro rol de vigilancia que nos toca a sociedad civil. Por ejemplo, en este foro que acaba de mencionar, los países se comprometieron, renovaron sus compromisos, pero además dijeron que iban a tomar decisiones para acelerar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Como evaluadores, hemos tenido alguna voz, nos hemos pronunciado, nos hemos quizás enterado que este foro existe, pero es un compromiso que asumen ellos y rara vez cumplen. Pero nuestra voz es importante para levantar evidencias y para influir en la toma de decisiones en aras del buen gobierno, siendo la evaluación una función que está directamente relacionada con la responsabilidad o accountability.
y con la transparencia, y siendo la responsabilidad, accountability y la transparencia principios que subyacen al buen gobierno, entonces la evaluación también tiene un compromiso de influir con el buen gobierno. Y son aspectos que no deben desviarse de nuestra atención. Entonces la pregunta es ¿cómo contribuimos? Y si debemos contribuir, y si de estos temas debieran estar en primera línea en nuestras discusiones, en nuestras preocupaciones como comunidad de evaluadores. Entonces, dada la complejidad del contexto, necesitamos evaluaciones que también respondan a esos niveles de complejidad, y entonces hablamos de una evaluación que sea relevante, que sea innovadora y que sea influyente. Si nosotros nos preocupamos por evaluaciones que sean bien diseñadas, que sean participativas, que produzcan un buen reporte, pero no nos preocupamos de hasta qué punto las evidencias que se generaron a través de la evaluación están siendo influyentes, entonces yo creo que sin momento, si no fuera el caso, tendríamos que repensar nuestro rol. Ahora, cuando hablamos de influir sobre la toma de decisiones, estamos hablando de que las decisiones se toman en un ecosistema, en un ambiente que es predominantemente político. Entonces, los y las evaluadoras tenemos que revisar nuestras competencias y preguntarnos si estamos preparados para manejarnos, para contribuir, para facilitar diálogos, para levantar evidencias de tal suerte que en este ambiente político se pueda influir a través de la evaluación. La evaluación es un proceso conlleva procesos técnicos que buscamos que sean de buena calidad, que sean rigurosos, para que sean creíbles. Pero la toma de decisiones, si hablamos sobre políticas públicas, de qué evaluar, de cuánto gastar para una evaluación y de cómo utilizar los resultados, son meramente políticas. Tienen repercusiones técnicas, pero son decisiones políticas. Por lo tanto, al pensar en nuestras guías de evaluación, al pensar en nuestros cursos, quizás debiéramos empezar diciendo la importancia de que las y los evaluadores sepamos participar y contribuir en estos espacios políticos. Recuerdo que en la primera sección Alcides decía, la evaluación es un acto político. La evaluación, yo me atrevería a moderarlo un poquito y decir, tiene una dimensión política importante y no solo técnica, porque no es solo político tampoco. Tiene una dimensión política, tiene una dimensión técnica, tiene una dimensión de aprendizaje, y tenemos que ser capaces también de reconocer esta complejidad de la evaluación. Vamos a ver un poquito. Cuando hablamos que se requiere de evaluaciones influyentes, hablamos, como les dije hace un momento, de rigurosidad, de calidad y de credibilidad, pero hay algunos aspectos transversales que son tan importantes y quizás sean condicionantes para que estas evaluaciones sean evaluaciones de calidad, sean rigurosas y sean influyentes también. Y un principal aspecto es institucionalizar la participación a lo largo del ciclo de la evaluación. Y cuando hablo de institucionalizar la participación, hablo de eso, que va más allá de los métodos participativos. Los métodos participativos son muy importantes, pero no nos garantizan la institucionalización. ¿A qué me refiero? ¿Cómo hacer que los actores principales participen y tengan una voz, digamos en los términos de referencia,
en el proceso de recolección de información, en la construcción de recomendaciones y en el uso de la evaluación. Habrá varias maneras de hacerlo y esto difiere, pero un ejemplo que les quiero dar es la formación de grupos de referencia, formados por los diferentes representantes de los diferentes actores, que se van a constituir como parte de la gerencia de la evaluación, de la gestión de la evaluación, y van a tener términos de referencia y van a poder participar en los diferentes momentos y etapas de la evaluación, incluyendo, obviamente, garantizar que los términos de referencia tengan su voz, de garantizar que los procesos de recolección y análisis de información, que es donde más tenemos experiencia, sean participativos, pero que también la construcción de recomendaciones tenga sentido para los diferentes actores, que haya un proceso de apropiación y que haya garantía de que todos los actores van a contribuir a que estas evaluaciones sean influyentes. Es más, han habido ocasiones cuando los que solicitan, los que demandan las evaluaciones, rechazan algunas recomendaciones, es el grupo de referencia o los grupos de referencia, dependiendo del tamaño de la evaluación, quienes levantan su voz, porque se sienten partes del proceso y no permiten que una evaluación de la cual ellos también son parte sea desestimada de una manera o de otra. Sin embargo, muchas veces hablamos de métodos participativos y cómo los actores deben participar, pero descuidamos la representatividad. Y esto es muy importante si queremos evaluaciones inclusivas, que no es lo mismo necesariamente decir que una evaluación ha sido participativa, puede haber sido participativa y no necesariamente inclusiva. Para que sea inclusiva debemos hacernos la pregunta de qué actores deben participar. Es importante que participe en esta evaluación y no en cualquiera, no en términos generales, no en esta otra, en esta evaluación es la que estamos en el proceso de conducir. ¿Quiénes son los actores que son relevantes y cómo participan? Una herramienta fundamental es el mapa de actores, que no siempre se utiliza, y obviamente la teoría de cambio. Entonces, la inclusividad es importante para garantizar que la voz de los diferentes actores va a tener una injerencia importante. También evaluaciones que, además de ser participativas e inclusivas, buscan un triple impacto, es decir, donde confluya una intención de tomar en cuenta y de influir sobre aspectos sociales, económicos y medioambientales. En este momento estamos más convencidos que nunca que estas áreas están conectadas y que no se pueden sencillamente separar o dividir en compartimentos estancos. Hay un convencimiento total que yo les recomiendo buscar en la página, el portal de Better Evaluation, que se llama Footprint Evaluation, donde habla de la importancia de interrelacionar estas dimensiones. Y evaluaciones, como ya les dije hace un momento, que contribuyan al buen gobierno. Importante también tener en cuenta que es importante que la evaluación evolucione. Al decir que se adapta, que responde, estamos pensando también cómo la evaluación evoluciona. Y al evolucionar y al presentar evidencias, lecciones, recomendaciones que tengan una relación más directa con el contexto, la evaluación está contribuyendo al conocimiento y ojalá al diálogo de saberes. Cuando hablamos de diálogo de saberes, nos estamos refiriendo no solo al saber local, que es sumamente importante, rayado y en negritas, pero cómo este saber local interactúa con otros saberes de tal suerte que su voz pueda ser influyente. Sobre esto
Esto está ligado al tema de decolonizar la evaluación. Está en el centro de la agenda. Yo creo que es importantísimo y debemos mantenerlo al centro, pero quizás debemos hacernos algunas preguntas. No me refiero a Brasil, porque honestamente tengo poco conocimiento, pero en mi experiencia de participar en conferencias y en debates, yo he visto que la discusión está mayoritariamente centrada en respetar el saber local. Y es así como que a veces lo queremos poner como intangible, como valioso sí, pero para que sea valioso, este saber tiene que interactuar con otros saberes. Si no, no hay poco que cuente. Si no, no hay influencia que existe. Entonces, yo diría, despertémonos un poco de esa idealización del saber local y empoderémoslo un poco antes de idealizarlo. También es importante, cuando hablamos de decolonización, tener en cuenta que no solamente se trata de modificar prácticas, de modificar enfoques. Si nosotros modificáramos prácticas y enfoques y mantenemos las estructuras institucionales que actualmente existen, entonces la posibilidad de influir sigue siendo reducida. Entonces, al hablar de decolonización, tenemos que incluir el tema de estructuras institucionales y de poder a diferentes niveles. ¿Y cómo es que buscamos enfoques que permitan revertir esto? Yo creo que la más importante al hacer una evaluación, al pensar en una evaluación, al pensar en una función de evaluación y al pensar cómo esta práctica puede ser efectiva, cómo puede ser, puede responder al contexto, cómo puede levantar la voz de aquellos que siempre tuvieron poca posibilidad de hablar y de ser escuchados. ¿Cómo buscamos influir? Siempre hay que pensar en eso. Cuando uno inicia una evaluación, bueno, ¿cuál es el uso que se le quiere dar? ¿Cuál es el cambio que se quiere generar? Y empezar por esas preguntas que normalmente se dejan para el final. Una teoría de cambio puede ayudar grandemente en esto. Y yo creo que es importante que generemos este tipo de debates, también planteándonos teoría de cambio sobre estos temas que son vitales. Cuando hablamos de evaluación con enfoque de género y de equidad, evaluación antirracista, evaluación decolonizadora, reconociendo los varios determinantes de inequidad, y no solo algunos, entonces estamos también sentando las bases para la participación y para la inclusividad. Entonces, yo creo que es importante entender estos determinantes de inequidad y las brechas de género, y ambos, no solo uno. En algunos países, en términos generales, está demostrado que las brechas de género son importantes de tener en cuenta a nivel general, y eso es indiscutible. Pero tengamos en cuenta que en algunos de nuestros países, por ejemplo, los hogares más pobres son liderados las familias más pobres son lideradas por personas que no hablan el idioma principal, al margen de que sean hombres o mujeres. ¿Esto le quita importancia al tema de género? No, lo complejiza, porque tenemos otros factores de equidad que hay que tomar en cuenta. Nosotros como evaluadores, como evaluadoras, tenemos que promover la evaluación para la transformación. Tenemos que promover evaluaciones influyentes, y por lo tanto nuestro rol técnico es importante, pero no es suficiente. Tenemos que revisarlo, y también tenemos que pensar en ser activistas, es decir, personas que promovamos evaluaciones que son diferentes, que son influyentes y que levantan la voz de aquellos cuya voz nunca fue escuchada. Todo lo
anterior nos habla de la importancia de algo que decía Cristina también en la primera sesión, de un enfoque sistémico. Si no articulamos todos estos aspectos en un sistema, entonces al momento de diseñar, de implementar y de usar la evaluación, entonces creo que estamos perdiendo la visión que tendríamos que tener del sistema. Marcia nos habló de un mal movimiento, y el movimiento es importante. Somos parte de un movimiento, y creo que estos desafíos que tenemos son al mismo tiempo oportunidades para que seamos parte de un movimiento que busque transformar, que busque cambiar prácticas, que ayude a levantar la voz de aquellos que nunca tuvieron voz, que ayude a un movimiento participativo y más inclusivo. Eso no lo pueden hacer los países individualmente, tenemos que unirnos. Y por eso en algunas sesiones hemos hablado de la importancia de sentirnos parte de una coalición que articule estos movimientos y que lo haga más fuerte, más poderoso, más ruidoso. En ese sentido, la evaluación, podríamos buscar una coalición que ayude a influir para que las políticas públicas sean más equitativas, más justas y contribuyan, por tanto, a un mundo mejor. Evaluación para un mundo mejor es un lema que yo creo que al que todos debemos aspirar y solidarizarnos. Gracias.